el capítulo 3 y versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, uno ve que más que un discípulo, más que un compañero, era un hijo para él, ¿verdad? Un hijo espiritual para el apóstol Pablo, este joven llamado Timoteo. Por tanto, él lo instruye, lo trata de instruir lo más que se pueda en todo el conocimiento que él había adquirido durante sus años, ¿verdad? Recordemos que él era fariseo, él mismo dice, yo soy fariseo de fariseo, por tanto, él tenía una instrucción, un conocimiento muy grande, ¿ya? De las escrituras. Entonces, él quería todo eso tratar de plasmarlo en Timoteo, en su hijo espiritual. Y gloria a Dios, ¿saben lo maravilloso de esto? Que Timoteo sí tenía la disposición, sí tenía el corazón de recibir la enseñanza, recibir la instrucción, recibir lo que venía del apóstol Pablo. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos en estos tiempos apóstoles Pablo y necesitamos también discípulos como Timoteo. Amén. Eso es lo que necesitamos en estos tiempos. Y por eso debemos orar, Señor, levanta maestros como el apóstol Pablo, no maestros solamente de palabra, no solamente maestros que tengan con un conocimiento, sino que maestros como el apóstol Pablo, que fueron procesados por Dios. Recordemos lo que pasó Pablo cuando iba camino de Damasco, ¿cierto? Que lo que pasa con él, el Señor lo derriba por el suelo, y ¿qué pasa con él? Tiene un encuentro con el Señor. Y está 3 días ciego, dice la Escritura, hasta cuando el Señor envía un varón llamado Ananías, ¿para qué? Para que ore por él, para que recobre su vista. Y dice que de sus ojos cayeron como escamas, y ahora él empezó a ver. Y esto, ver natural, porque estaba ciego naturalmente, implicaba algo superior, algo más grande, que era la visión espiritual. Y eso es lo que nosotros necesitamos, queridos hermanos, necesitamos visión espiritual, ¿ya? Pero no, yo no me refiero, algunos dicen, yo tengo visión espiritual porque veo ángeles, veo demonios, veo aquí. Hay gente que los ve, yo sé que hay gente que los ve, pero yo voy más allá. Voy a la visión espiritual respecto de la palabra del Señor, respecto de entender la palabra del Señor, lo que viene del corazón y la mente de Dios, y esto entre en nosotros y nos haga una generación vencedora, una generación que sea luz en medio de la oscuridad. Mira, aquí cuando nosotros leemos, han leído, yo imagino que todos hemos leído, ¿verdad?, las cartas del apóstol Pablo a Timoteo. Son 2 cartas, como este varón llamado Pablo, ¿verdad?, está ahí machacándole a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual, tratando de llenarlo del conocimiento, de instruirlo, de plasmar en él, ¿no es cierto?, todo lo que él había adquirido. Saben que yo cuando veo a Pablo hablándole a Timoteo, yo creo que es realmente lo de un padre. Los que somos padres, ¿qué es lo que deseamos respecto de nuestros hijos? Que nuestros hijos caminen un camino más corto que hemos caminado nosotros, ¿verdad? Uno dice, a mí me tomó 20, 30 años esto, yo quiero que mi hijo en 5 años lo logre, ¿cierto? Eso es como lo natural en nosotros como papás. Queremos que nuestros hijos, mismo dice, yo estuve tanto tiempo luchando con una depresión, ¿no es cierto?, hasta que el Señor me libre. Yo no quiero que mi hijo pase en eso, yo no quiero que mi hijo, ¿no es cierto?, estén aquí años y años y lleguen a su ancianidad luchando. No, queremos que esta generación nueva sea una generación bendita, una generación vencedora. Por eso que mira, aquí cuando el apóstol Pablo instruye a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual, le dice esto. Bueno, toda la palabra aquí, pero yo lógicamente por el tiempo, no podemos leer toda la carta, pero yo quiero leer aquí el versículo 16, ¿ya? Y también el 17, también lo podemos leer. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Esto dice, mira, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué tremendo mensaje le entrega Pablo a Timoteo. Es un tremendo mensaje, hermanos. Yo creo que con esto tenemos para dar vuelta mucho tiempo con esto, estar escudriñándolo y aprendiendo todo esto que aquí el apóstol Pablo está entregándole a Timoteo. Mira, lo primero que le dice, toda la escritura es inspirada por Dios.
Toda la Escritura es inspirada por Dios. Mira, aquí hay algo bien sorprendente, que me sorprende. Yo cuando leía esto tiempo atrás, yo decía, Señor, pero aquí el apóstol Pablo está diciendo toda la Escritura, uno lo entiende, toda la Biblia, ¿verdad? Toda la Biblia es inspirada por Dios. Pero yo decía, pero el apóstol Pablo cuando estaba escribiendo esto, a lo mejor Pablo no tenía idea de un Nuevo Testamento. No tenía idea que con años posteriores, ¿verdad?, se iban a recopilar distintas cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Las cartas paulinas, que como se conocen, ¿verdad? Y iba a estar las cartas de Juan, las cartas de Pedro, ¿verdad? Iban a estar los evangelios. Pablo, yo creo que esa primera generación no lograron dimensionar lo que ellos estaban haciendo. Cuando Pablo dice aquí toda la Escritura es inspirada por Dios, yo creo que Pablo ni se imaginaba que lo que él estaba escribiendo a Timoteo iba a quedar tan bien plasmado ahí, inserto, como la palabra viva del Señor, como esta escritura inspirada por Dios. Porque ciertamente toda la palabra es inspirada por Dios. Todos estos escritos aquí no están al azar. Estos aquí no están porque a alguien se le ocurrió. Mira, mucha gente cuando yo escucho que tratan de bajarle, ¿no es cierto?, la autoridad a la Biblia, dicen, no, esto fue escrito por hombres, ¿verdad? Fue escrito por hombres, pero inspirados por el Señor, inspirados por Dios. Esto no es casualidad que estos libros estén aquí, aunque muchos dicen, oye, pero fue la Iglesia Católica lo que los recopiló, ¿no es cierto? La Iglesia Católica recopiló el libro. Mira, el Señor puede utilizar a cualquiera, puede utilizar a cualquiera. Aquí donde debemos entender que aquí la palabra del Señor hay un propósito. Y si tenemos nosotros esta escritura, tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos todo este cúmulo de libros, ¿verdad?, aquí en la Biblia, es porque Dios tiene un propósito con esto. Esto no es casualidad. Lo que escribieron todos estos siervos de Dios no fue casualidad. Todos aquellos que siglos anteriores también, porque empezaron a recopilar los libros, ¿verdad?, y empezaron a formar la Biblia, no fue casualidad. Todo estaba dirigido por el Señor. Todo estaba bajo el control y la autoridad de Dios, porque Dios sabía que nosotros necesitábamos la palabra en nuestra vida. Todos necesitamos la Escritura. Porque sin Escritura, ¿qué sería de nosotros, queridos hermanos, si nosotros no tuviéramos la palabra de Dios? ¿Qué sería de tu vida? ¿Qué sería de mi vida si nosotros no tuviéramos la palabra del Señor? ¿Qué sería de nosotros? Yo no me imagino, ¿verdad? Yo no me quiero imaginar qué sería de nosotros. Hay gente que se sabe que yo sin la palabra de Dios puedo vivir. Yo sin la palabra de Dios no puedo vivir. No puedo vivir. Ella es la que me sostiene. Ella es la que me da aliento. La palabra del Señor es la que me da una razón de existir. Porque mis ojos no están puestos en este mundo. Digo, Señor, hay algo más glorioso, que es lo que tu palabra a nosotros nos quiere llevar. ¿Ya? Mira, aquí cuando la Escritura dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, todo es inspirado por Dios. Nada fue de creación humana. Aunque muchos lo digan, no es así. Porque nosotros vemos algo maravilloso en la palabra del Señor. Vemos una enseñanza que no hay otro libro en la tierra que tenga la enseñanza que tiene la Biblia. ¿Sabe que yo cuando tiempo atrás, cuando leía muchos comentarios de distintos tipos de escritores seculares, escritores ateos, ¿cierto? Cuando ellos hablan y dicen, no, que la Biblia fue escrita por hombre y no es de inspiración divina. ¿Sabes que a mí lo que más me llama la atención de la palabra del Señor, de la Biblia? Es que la Biblia, ¿no es cierto?, hay 40 escritores distintos, de distintas épocas, de distintas situaciones culturales, por decirlo de una manera, porque unos fueron reyes, otros hombres fueron hombres prácticamente indoctos, eran hombres ignorantes, ¿cierto? Hay un profeta que por ahí, ¿no es cierto?, dice, no, yo soy simplemente aquí un campesino, ¿verdad?, que ando recogiendo bayas silvestres por ahí, ¿no es cierto? Y otros eran reyes, eran príncipes, ¿verdad? Entonces, ¿sabes que la Escritura fue escrita por 40 hombres distintos, en distintas épocas, con distintos niveles culturales, con distintos niveles de preparación, pero todos hablaron lo mismo? Esto es lo sorprendente, porque miren, hay algo que nosotros debemos entender. Todo lo que viene del hombre, por ejemplo, las religiones que son creadas por el hombre, son 1, 2 y párele de contar. No hay más. Toda doctrina, por ejemplo, todas las doctrinas, ¿verdad? También las doctrinas, por ejemplo, el comunismo, ¿cierto?, el socialismo,
qué sé yo, diferentes tipos de doctrinas humanas, son uno o son dos nomás los que elaboran todo esto y crean esta doctrina, ¿ya? Pero la Biblia, ¿no es cierto? Aquí donde, ¿cómo pueden 40 hombres a lo largo de siglos, ¿no es cierto?, estar todos de acuerdo hablando lo mismo si no es inspiración de Dios? No, no puede ser, no puede ser. Porque uno ve mismo, yo tiempo atrás cuando leía sobre el comunismo, cuando estaban los padres del comunismo, ¿verdad? Después cuando quería venir otro a tratar de poner doctrinas, siempre empezaba a contradecir las doctrinas anteriores. Empezaba, ¿no es cierto?, a ir a pugna, ¿no es cierto?, en los seguidores, de decir, ¿no es cierto?, no, esta doctrina está siendo cambiada, está siendo modificada. Pero la palabra del Señor, la Biblia, lo que nosotros tenemos aquí, es un solo pensamiento, es un solo corazón, es una sola realidad, es una sola verdad. Aquí no hay dos verdades, no hay dos realidades. Hay una sola verdad que se llama, ¿no es cierto?, Biblia. Aquí está la palabra del Señor. Y mira lo que dice aquí la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Lo primero que nosotros tenemos que tener claros como hijos de Dios, que toda la palabra del Señor es inspirada por Dios. Está inspirada por Dios. Aquí lo que escribieron estos varones, ¿cierto?, es inspiración de Dios. No es de su mente ni de su corazón, es inspiración de Dios. Por tanto, esta palabra es bendita. Por tanto, esta palabra viene de aquel que nos ama y quiere nuestro bien. Mira, aquí la Escritura dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y aquí empieza a agregar algo importante. Bueno, lo que estamos viendo es importante, pero aquí sigue agregando cosas importantes. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve esta Escritura inspirada? Porque tiene una utilidad. No está aquí, ¿no es cierto?, por casualidad. Mira, tú no tienes tu Biblia, ¿cierto?, en tu casa por casualidad, no la tienes en tu mesa, no la tienes, ¿no es cierto?, en tu biblioteca por casualidad. No está por casualidad la palabra del Señor. Dice aquí, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y aquí es donde empieza el Señor a instruirnos. Nos dice, ¿es para qué? Para enseñar. ¿Para qué más sirve la palabra? Para redarguir. Que es un término difícil, ¿verdad? ¿Para qué más? Para corregir. ¿Para qué más? Para instruir. Mira, para lo que sirve. Mira, aquí el apóstol Pablo estaba tratando en estos cuatro expresiones, ¿cierto? Para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Estaba aquí tratando de abarcar todo lo que somos nosotros como seres humanos. Todo lo que es nuestra existencia. ¿Ya? Mira, cuando la Escritura nos habla y nos empieza a explicar para qué es la palabra del Señor. Lo primero que nos dice que la palabra del Señor es para enseñar. Lo primero que dice el apóstol Pablo, para enseñar. Mira, ¿sabe? Cuando uno ve esto, enseñar, redarguir, corregir, instruir, es como si fueran de lo más simple a lo más complejo. Aunque la enseñanza no es algo, digamos, fácil, pero me refiero yo en cuanto a complejidad en nuestra relación con la palabra del Señor, cada vez esto se va haciendo más difícil, se va haciendo de mayor peso para nosotros. Porque lo primero es enseñar, después dice redarguir, después dice corregir y después dice instruir. Para esas cuatro cosas le dice el apóstol Pablo a Timoteo, la palabra inspirada por Dios sirve para eso. Lo primero, tú tienes que ser enseñado. Nosotros todos tenemos que ser enseñados en la palabra del Señor. Porque cuando llegamos al Señor, nosotros no llegamos y ahora yo soy cristiano y hasta aquí llego. No, nosotros llegamos, ¿no es cierto?, por decirlo de una manera, a una escuela espiritual, a ser enseñados. ¿Por qué? Porque necesitamos ser enseñados. Porque sin enseñanza, ¿no es cierto?, sin enseñanza, nosotros nos vamos a equivocar. Mira, si tú tienes un hijo y no lo enseñas, ¿qué va a pasar con tu hijo? Si tú no lo enseñas. Tú sabes que tu hijo va a estar cometiendo errores, va a estar cometiendo errores desde pequeño si tú no lo enseñas. Si tú no le dices, mira hijo, no metas los dedos en ese lugar porque te va a dar la corriente. Si tú no lo enseñas, ¿qué va a pasar con tu hijo? Va a meter los dedos en la corriente y puede suceder algo trágico, algo grave. Nosotros necesitamos la enseñanza. Mira, yo quiero que vayamos a ver respecto de la enseñanza.
Vamos a ver Proverbios. Proverbios 9:9. Vamos a ir rápidamente. Proverbios 9:9. ¿Qué dice Proverbios 9:9? Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. ¿Sabe qué es importante la enseñanza? Pero para que nosotros seamos enseñados, debemos entender algo. Debemos partir reconociendo nuestra ignorancia, que somos ignorantes. Porque todos cuando nos acercamos al Señor, sobre todo cuando recién empezamos los caminos del Señor, ¿cómo éramos? ¿Éramos sabios? Éramos ignorantes respecto de la palabra del Señor. Por eso que pecábamos, por eso que de repente nosotros cometíamos pecado y no sentíamos remordimiento de conciencia, ¿verdad? No nos afectaba lo que nosotros hacíamos, ¿cierto? Vivíamos ahí sin tener conciencia del pecado porque no habíamos sido enseñados, no habíamos recibido esa enseñanza. Por eso la Escritura cuando habla aquí dice, da al sabio y será más sabio. Es decir, aquí lo que nos está hablando la Escritura es que la enseñanza es algo progresivo, que tenemos que ser permanentemente, estar recibiendo enseñanza. Yo no puedo decir, no, ya hasta aquí llegué, ya no necesito más enseñanza, no es así. Mientras nosotros vivamos sobre esta tierra, vamos a necesitar enseñanza, vamos a necesitar siempre enseñanza, aunque seamos ancianos, aunque lleguemos a nuestra madurez, a nuestra ancianidad, nosotros vamos a necesitar permanentemente ser enseñados. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué necesitamos permanentemente ser enseñados? Porque aquel que nos enseña, nuestro maestro, es eterno, es glorioso, es perfecto. Nosotros acá vamos a estar permanentemente con muchas limitaciones y vamos a estar mirando al cielo y vamos a estar diciendo, Señor, tú eres infinito, por tanto nunca voy a dejar de aprender, nunca voy a dejar de ser enseñado por ti, nunca. Por eso que es importante. Imagínense, cuando hablamos respecto de la enseñanza, debemos entender esto entonces, que nosotros debemos entender que debemos ser enseñados y que hay un enseñador, que es nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Eterno, y que Él enamora a nosotros, quiere enseñarnos, quiere mostrarnos, ¿no es cierto?, lo que es verdadero, quiere mostrarnos lo que es justo, quiere mostrarnos lo que es correcto. Para eso Dios nos enseña, para mostrarnos la verdad. Por eso cuando uno ve también de repente la enseñanza, lamentablemente también se puede ocupar de mala manera, ¿cierto? Porque hay mucha gente que enseña cosas malas. Hay padres que le enseñan cosas malas a sus hijos, ¿verdad? Ahora nosotros estamos viendo toda una humanidad que están, pero están ahí muy afanados en querer ellos enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Hay una pelea grande con esto, porque quieren todo un movimiento, ¿verdad?, de querer ellos enseñar a nuestros hijos, enseñarles, ¿verdad?, diciéndoles, esto es lo verdadero. Sé libre, ¿cierto? Sé libre. Lo verdadero es que tú seas libre y que tú hagas lo que tú quieras y muévete para donde te quieras, ¿no es cierto? Y haz lo que tú quieras con tu vida. Lo que para ti es correcto, ¿cierto? Y nadie tiene derecho a decirte nada. Aquí hay una enseñanza errada. Pero nosotros sabemos que la palabra del Señor, aquí nosotros nuestra convicción, nuestra certeza, es que lo que recibimos de la palabra del Señor es la enseñanza correcta, es la enseñanza verdadera. Aquí donde nosotros tenemos que estar. ¿Saben? Yo creo que en este orden de enseñanza y después, como dice acá, ¿no es cierto?, enseñanza, de redarguir, corregir, instruir, yo creo que esto es lo básico, lo primero. Pero esto también es importante. No es porque sea lo básico, es menos importante. No es importantísimo la enseñanza, pero es lo primero. Y nosotros debemos dejarnos instruir y corregir, enseñar, perdón. Debemos dejarnos enseñar, ¿ya?, como discípulos del Señor. Porque yo creo realmente que una de las cosas difíciles, sobre todo en estos tiempos, es que la gente tenga ese corazón de discípulo. Porque cuesta enseñar, cuesta enseñar. Uno como pastor cuesta enseñar, ¿verdad? Uno como papá cuesta enseñar a los hijos. ¿Por qué? Porque no reciben la enseñanza, porque hay una rebeldía innata, natural en nosotros, y no nos gusta que nos enseñen. Por eso que es importante, por eso que les decía yo delante en un principio que Pablo, cuando encontró a Timoteo,
encontró una joya que él tenía que pulirla, encontró como un diamante en bruto, dijo, yo lo voy a pulir. Lo voy a pulir, ¿por qué? Porque tiene corazón de discípulo, tiene espíritu de discípulo. Y nosotros tenemos que tener espíritu de discípulo. Porque el rebelde, la Escritura dice que el Señor resiste a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes, a los que se dejan enseñar. Yo sé que nosotros aquí hay pastores aquí ¿verdad? Que hemos pasado nosotros esta experiencia y bueno, todo, aunque no seamos pastores, a lo mejor con nuestra familia, con nuestros hijos, que de repente tú quieres enseñar algo y se arma la pelea, ¿verdad? Se arma la pelea. ¿Por qué? Porque no aceptan la enseñanza. Sobre todo los jóvenes ahora, uno ve mucho esto en los jóvenes, yo lo veo en mis sobrinos, hasta en nuestros hijos, de repente les cuesta, de repente que uno cuando le dice, no, pero es que eso no es correcto, tú tienes que hacerlo, no, como que, ¿verdad? Así como que las púas, se les paran las púas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos así, esa es nuestra naturaleza. Por eso es que uno tiene que estar orando diciendo, Señor, es el tiempo de que se levante una generación, ¿no es cierto?, con discipulado verdadero. No un discipulado solamente de conocimiento, sino que un discipulado verdadero de transformación de vida. Como Pablo estaba aquí estaba aquí enseñando, que la palabra es enseñando a Timoteo, lo estaba enseñando, ¿ya? Mira, cuando uno dice que la Escritura, toda la Escritura, ¿verdad?, es inspirada por Dios y útil para enseñar, es lo más básico. Tenemos que ser enseñados, reconocer nuestra condición de discípulos y que no sabemos, y reconocer que la palabra del Señor, que nuestro Dios es nuestro maestro y que Él nos está aquí para enseñar. ¿Saben que a mí me gusta mucho cuando el Señor le llamaban rabí, ¿verdad? O raboni. ¿Qué significaba esto? Maestro. Estaban reconociendo al Señor como su maestro y ellos, por tanto, se estaban reconociendo como ¿qué? Como discípulos. Ante alguien que los iba a enseñar, les iba a mostrar la verdad. ¿Y ellos qué tenían que hacer? Seguir ese camino. Amén, gloria al Señor. Es tan importante tener un corazón de discípulo, tener un corazón enseñable, moldeable en la enseñanza. Todos nosotros, hermanos, necesitamos ser enseñados en el amor del Señor y a través de su palabra y a través también de los siervos, de los líderes que Dios pone en la iglesia también, ¿ya? Mira, la Escritura después dice que la palabra es útil para enseñar, después dice también para redarguir. Cuando uno pregunta, ¿qué es lo que es redarguir? Cuesta. No es un término bueno, la Biblia lo ocupa mucho, pero no quiere correr aquí. La Biblia ocupa mucho la palabra redarguir, pero no es como del lenguaje común, ¿ya? Pero la Biblia lo ocupa mucho el término redarguir. ¿Y qué significa redarguir? Redarguir se refiere a convencer, ¿ya? Por medio de argumentos, para convencer. Y uno dice, ¿pero cómo es esto? ¿Cómo es esto? Mira, yo creo que vayamos a Juan 16, al Evangelio de San Juan 16, 8, 11. El Evangelio de San Juan, capítulo 16, y del versículo 8 hasta el 11 podemos leer. Léelo, mi amor. Amén. Y dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Aquí el Señor está hablando y diciéndonos cuando Él venga, ¿no es cierto?, a partir del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo nos va a convencer. Eso es redarguir. Cuando el Espíritu Santo va a venir y nos va a convencer de qué cosa, dice, convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Porque mira, aquí cuando uno está delante del Señor, a todos nos pasa esto. Señor, pero muéstrame, Señor, pero indícame, Señor, pero dame una señal, pero Señor, ¿verdad? Todo lo vemos en los profetas, en la antigüedad, lo vemos a lo largo de toda la Biblia.
¿Y saben lo que yo veo aquí? Veo el amor del Señor, la paciencia de Dios, que viene el Señor y empieza a darnos argumentos para qué, para convencernos, ¿ya? Empieza el Señor a darnos, empieza a mostrarnos todo, ¿para qué? Para que nosotros digamos, oh Señor, realmente, Señor, tú tenías la razón y tienes la razón. Esto lo vemos, esto uno lo ve, por ejemplo, en los discípulos del Señor. El Señor cuando estaba con sus discípulos no le creían de buenas a primeras. No le creían, veían, ¿no es cierto? Y veían milagros, pero ahí estaban con la duda, ahí estaban, hasta a mí me sorprende que Juan el Bautista, siempre uno piensa Juan el Bautista, un tremendo hombre del Señor, ¿verdad? Y el Señor dice, aún de Juan el Bautista no hay otro hombre nacido de mujer, no hay otro como Juan el Bautista. Pero llega un momento que Juan el Bautista manda mensajeros a decirle a Jesús, ¿no es cierto? ¿Eras tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Y qué le dice el Señor? No le dice, mira tú, incrédulo, te vas a condenación. Sino que el Señor, ¿qué es lo que hace? Va y le dice, díganle a Juan, todo lo que ustedes están viendo, los milagros, las señales, los prodigios, vayan y díganselo a Juan. ¿Qué es lo que es eso? Eso es redarguir. El Señor pone delante de nosotros vivencia o pone antecedentes, por decirlo de una manera, ¿verdad? Para convencer nuestro corazón, porque somos dados a la incredulidad. El Señor muchas veces, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que el Señor hizo, ¿no es cierto?, a través del profeta Elías con el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba desbandado, ¿no es cierto?, y tras los ídolos, ¿verdad?, tras de la falsedad. ¿Qué es lo que hace el Señor, ¿no es cierto? Manda a través de Elías fuego. ¿Para qué? ¿Para qué lo hace? Para redarguir al pueblo, para convencerlo, para decirle, ¿ven que yo soy Dios? ¿Ven que yo soy Dios? Y entonces tú nos dices, Señor, realmente es tu gracia y tu misericordia. No es que nosotros manipulemos, aquí tenemos que tener cuidado, no es que yo vaya a manipular a Dios, ¿no es cierto? Si pero Dios, a ver si tú eres tú, como por ejemplo cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario, ¿verdad? Muchos se acercaron a él y decían, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, si tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor ahí no hizo nada. ¿Por qué? Porque vio el corazón de aquellos hombres, que no estaban realmente interesados en que si ellos veían un milagro, ¿cierto?, ellos se iban a convertir. Ellos no estaban con esa idea, sino que era de humillar al Señor en la cruz del Calvario. Por eso cuando la palabra del Señor nos habla de redarguir, es cuando el Señor viene y a través de distintas formas. El Señor dice, ¿ves que yo estoy contigo? Yo creo que a todos nos ha pasado. Yo creo que a todos nos ha pasado que hemos pasado momentos de incredulidad, ¿cierto? Y vemos la mano del Señor en nuestra vida. ¿Qué decimos después? Oh, Señor, realmente, perdóname, Señor. Señor, tú estás conmigo. Yo, Señor, tenía este tremendo problema y pensé que nunca lo iba a solucionar. Señor, y lo solucioné más rápido de lo que me imaginaba. ¿Por qué lo hace Dios? Porque nos ama. Porque el Señor quiere decir, ves que yo estoy contigo. Uno lo ve en la historia del pueblo de Israel, esto era permanente, que el Señor permanentemente estaba ahí convenciéndose, pues mira, yo estoy contigo, el pueblo de Israel, si no tenemos agua, les daba agua, no tenemos pan, les daba pan, queremos comer carne, les daba carne, ¿cierto? Porque eso, aquí debemos entender, no es que el pueblo le doblara la mano al Señor, sino que Dios estaba mostrando su gracia y su misericordia. Eso lo que es redarguir, cuando Dios viene a nuestras vidas para mostrarnos su bien, para mostrarnos su misericordia, para mostrarnos su bondad. He escuchado a mucha gente que dice, todo este tiempo que hemos estado en pandemia, como nunca mi despensa ha estado llena, como nunca no hemos pasado hambre, ¿cierto? Yo creo que todos podemos decir lo mismo. Yo con mi esposo, como nunca nuestra despensa está llena, como nunca antes. Revivimos el refrigerador y podemos escoger qué comer. Antes no, de repente ya una cosita, otra, y es lo que había. Pero, y ahí el Señor nos dice, ¿te das cuenta que yo estoy con nosotros? Porque mira, yo creo que, entre paréntesis, esto, una idea, yo creo que los tiempos que van a venir van a ser tiempos muy, pero muy difíciles. Muy, pero muy difíciles. En donde el Señor ya nos está preparando para decir, aunque los tiempos vengan en oscuridad, aunque venga persecución para la iglesia, porque eso es lo que se viene. Aunque se venga, ¿no es cierto?, va a tener que venir un colapso económico sobre la tierra. Pero ahí donde nosotros nada nos ha de faltar. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro pastor. Nada nos ha de faltar.
Eso es redarguir. Cuando viene el Señor te dice, mira, si yo estoy contigo, te ha faltado el pan, te ha faltado el alimento. No, Señor. Dice, ¿te das cuenta? Ahí estoy contigo. Y ahí donde el Señor quiere que nuestro corazón se humille delante de su presencia y le diga, gracias, Padre. Gracias, mi Señor, porque tú estás con nosotros. Padre mío, tú estás con nosotros. Nos amas. Y perdónanos. Yo le digo, Señor, perdóname por las veces que he dudado también. Me dice, ¿usted pastor duda? Claro que sí. O muchas veces con mi esposa, uy, y uno se quiere ungir, ¿verdad? Y la carne quiere ungirse, pero ahí donde está el Señor dice, no, yo estoy contigo. Mira, mira, mira. ¿Ya? Yo siempre mi esposa de repente cuando de repente quieren venir bajoneo así, siempre digo, Señor, mi esposa me dice, acuérdate de lo que hizo el Señor con nuestra hija María Joaquina, cómo la sanó de esa epilepsia que ella tenía. Y nuestra hija debería haber sido una niña como bien limitada, pero el Señor la liberó de ese espíritu, porque era un espíritu inmundo que tenía nuestra hija que la atormentaba. Y yo digo, Señor, ya nos mostraste, nos redarguiste, Señor, de que tú nos llamaste. Yo le digo a mi esposa también, a mí el Señor cuando me llamó para pastor, ¿ya? Yo no quería el pastorado, porque yo siempre veía, ¿no es cierto?, el pastorado, no, yo no quiero pasar necesidades, no quiero pasar hambre, no quiero que la gente me mire a mí, esto es un simple pastor, yo no quería eso para mi vida. Hasta cuando un día el Señor, en oración, yo estaba en una oración clamándole al Señor, el Señor siempre me acuerdo que me entregó una palabra tan fuerte. El Señor, ¿sabe lo único que sentí dentro de mi corazón, como una voz hablándome dentro? Yo soy tu heredad. Punto. Y nunca se me ha olvidado, hermanos, que el Señor es mi heredad, Él es mi herencia, Él es mi bendición. ¿Qué es lo que hace el Señor con eso? Nos redarguye. Eso es redarguir, ¿me entienden? Eso es redarguir. Cuando el Señor viene para convencernos, ¿cierto?, de que Él es bueno, de que Él es nuestro Padre, de que Él es nuestro pastor, ¿cierto? Mire, yo creo que para corroborar esto, en Judas 22, en la carta del apóstol Judas, en el versículo 22, porque este tiene un solo capítulo más. Judas 22, aquí lo tengo. Judas 22 y 23. ¿Lo consideran? Ya. 22 Al otro lado. y 23. 22 y 23, ya. Dice, a ninguno... No, a algunos. Perdón, es que no veo con esto. Ya, ahí sí. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Amén. Aquí está hablando, ¿verdad?, de lo que es redarguir, ¿no es cierto? Dice aquí la Escritura, a los que dudan, convencerlos. ¿No es cierto? Ahí en nuestra responsabilidad. A los que dudan, dice convencerlos. ¿Sabe que nosotros como cuerpo del Señor, como iglesia, nosotros tenemos una obligación? Yo creo que muchas veces vamos a tener que hacer eso, vamos a tener que estar ahí siendo pacientes y a lo mejor nosotros, bueno, a todos nos ha pasado, de repente uno tiene mismos hermanos en Cristo que de repente se comportan más ateos que los ateos que están fuera de la iglesia, ¿verdad? Y uno que tiene que hacer en esa condición, tiene que estar convenciéndolo y tiene que tener paciencia y tiene que estar ahí, ¿cierto?, machacando, ¿no es cierto?, y hablando, ¿cierto?, instruyendo, ¿verdad?, y convenciendo hasta que uno diga, pero mira, fíjate, ¿no es cierto?, lo que Dios ha hecho con tu vida, ¿verdad?, mira lo que ha hecho con tu matrimonio, mira cómo era tu matrimonio al principio, cuando recién llegaste a la iglesia, mira cómo es tu matrimonio ahora. Mira cómo eran tus hijos, mira cómo son tus hijos ahora, ¿cierto? Mira cómo tú andabas, ¿no es cierto?, mendigando prácticamente, ¿no es cierto? Mira ahora cómo el Señor te tiene bendecido. ¿Te das cuenta? Eso es redarguir. Convencer, cuando hay un convencimiento, ¿verdad?, ante esta lucha que hay en nuestra carne. Y ahí es donde el Señor nos bendice, ahí es donde el Señor nos hace entender que su gracia y su misericordia es la que nos sostiene. Amén. Gloria al Señor. Vamos a pasar al punto siguiente. Segunda de Timoteo y vamos. Acá está. Dice acá,
para enseñar, la palabra es para enseñar, la palabra es para redarguir, la palabra es, ahora viene algo duro, para corregir. La palabra es para corregir también. Nos cuesta, imagínate, si yo de repente digo, Señor, nos cuesta ser enseñados, mucho más nos cuesta ser corregidos. ¿Ya? Tomemos el ejemplo de nuestros propios hijos. Nuestros hijos, ¿verdad? Les cuesta, uno dice, no, no hagas las cosas así, hazlas por acá, y si la hacen mal, uno tiene que corregirlo, ¿verdad? Cuesta más todavía, porque la corrección cuesta. Pero, ¿saben? La Escritura, cuando nos habla aquí la Escritura, aquí se me pega un poquito. Corregir. Amén. La palabra nos habla ahora del siguiente, claro, el tercero. El siguiente término que tenemos que ver que es corregir. ¿Qué es lo que es corregir? Mira, aquí corregir, si uno lo busca en el diccionario, uno va a encontrar varias, digamos, acepciones, explicaciones respecto a lo que es corregir, pero corregir, yo lo quiero ver en dos áreas. La corrección, cuando, ¿no es cierto?, uno va caminando sin el conocimiento de Dios. Cuando uno anda por el mundo y va por sus propios caminos, viene el Señor, nos toma y nos corrige nuestros caminos. Dice, no, no es por ahí, es por acá. ¿Ya? Es un tipo de corrección que Dios hace con nosotros cuando nosotros no tenemos el conocimiento del bien y del mal. No tenemos el conocimiento de Dios, no tenemos el conocimiento, ¿verdad?, del camino angosto y del camino ancho, sino que andamos, ¿no es cierto?, en nuestra propia sabiduría porque no tenemos conciencia. Pero llega un momento, ¿no es cierto?, en que el Señor viene y nos corrige, nos dice, hijo mío, ahora usted va por acá, yo soy su padre, tú eres mi hijo, ahora yo te corrijo y voy para acá. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo conocimiento del Señor, ¿cierto? Tengo conocimiento de que Dios es mi Padre, que la palabra del Señor, ¿no es cierto?, me indica que tengo que irme por acá, pero yo porfiadamente me doy vuelta y me voy para el otro lado, ¿cierto? Aquí también hay una corrección, pero es distinta a la primera corrección. La corrección cuando nosotros no entendemos en la condición que realmente estamos a cuando nosotros ya entendemos lo que es correcto. Nosotros lo vemos en el pueblo del Señor, lo vemos cuando uno ve el Antiguo Testamento respecto de Israel. Israel también llegó un momento que ellos no conocían a Dios, por ejemplo, cuando fueron rescatados de Egipto, cuando el Señor los libertó de Egipto, ellos no tenían conciencia del Señor porque ellos también estaban influenciados por la idolatría de Egipto, ¿ya? Por toda la enseñanza de los egipcios también. Pero llega un momento en que empieza la enseñanza del Señor respecto de ellos. ¿Y qué pasa con el pueblo de Israel? El Señor los enseña, los redarguye, ¿verdad? Le empieza a decir, no, si yo estoy contigo, pero llega un momento que el pueblo de Israel siguió en su obstinación, siguió en su porfía. ¿Y qué pasa con el Señor? Ahí es cuando el Señor tiene que apretar. Ahí es cuando viene la corrección firme. Mira, yo quiero que entendamos una cosa, nosotros como hijos de Dios, el Señor también nos va a corregir si nosotros estamos haciendo lo incorrecto. Hay una verdad que no podemos nosotros hacernos los desentendidos. Con esto nosotros no podemos jugar. Dios cuando corrige, corrige. Y cuando aprieta, el Señor aprieta firme. Aquí el Señor, yo recuerdo que tiempo atrás, hace años atrás, había un hermano que de otra iglesia que no era la iglesia mía, pero siempre él decía, no, si yo soy el regalón del Señor, decía, yo soy el regalón del Señor, así que si yo de repente algún fin de semana por ahí me deslizo un poco, después yo vuelvo el domingo, el otro día, ¿no es cierto? Y el Señor me perdona, porque el Señor, como que el Señor soy el regalón de Dios. Dios no tiene preferido, Dios no tiene regalones. En esto nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Sabes? Cuando nosotros pensamos en la corrección de Dios, debemos tener temor, realmente. Debemos tener temor de que con el Señor nosotros nos vamos a jugar. Por eso cuando uno piensa todo el mal que se viene sobre la tierra, el juicio que va a venir de Dios sobre la tierra, cuando uno piensa que la Escritura nos dice que fuego va a caer del cielo y todo va a ser consumido y la Escritura dice que todo se va a convertir como en polvo, ¿cuál va a ser el calor que no va a quedar nada? Ni las piedras van a convertirse en polvo. ¿Por qué? Porque llega juicio de Dios. Porque el castigo de Dios no es algo que nosotros lo desestimemos, lo tengamos por poco.
Es cuando el Señor, ¿no es cierto?, nos corrige, ¿verdad? Nos castiga en este caso, ¿verdad? Nos corrige, ¿verdad? Nos castiga duramente. Yo siempre pienso, cuando David, ¿verdad? Cuando David peca con Betsabé, ¿se acuerda la historia de David y Betsabé? ¿Cierto? Cuando toma a esta mujer que tenía un marido, que era Urías Eteo, ¿verdad? Y David, ¿no es cierto?, intima con ella, ¿verdad? Y engendra un hijo en ella. Y cuando se conoce la verdad, ¿verdad? Porque David quería mantener todo esto oculto, pero el Señor mandó al profeta Natán para que le mostrara, ¿verdad? Y sacara a la luz lo que él quería mantener oculto, porque la Escritura nos enseña que no hay nada oculto que no haya ser manifestado. Todo lo que se hace en tinieblas, el Señor lo va a sacar a la luz, porque Dios es un Dios que corrige, ¿ya? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con David? Después el Señor le dice, mira, ese hijo que está esperando Betsabé va a morir de pequeño. Yo realmente cuando veo esa historia, a mí se me comprime el corazón, yo no sé si a ustedes, pero a mí se me comprime el corazón. Porque yo me imagino qué es lo que tiene que haber sentido David, porque David dice que fue en silicio, en ceniza, se humilló delante del Señor. Pero el castigo, ¿no es cierto?, lo recibió igual. ¿Para qué? Para que David entendiera que con el Señor no se juega. Nosotros no podemos jugar con el Señor, hermanos. No podemos jugar con el Señor. No pensemos que Dios no, si Dios, como que tiene mucho, como mucha gente dice, no, si como Dios, hay tantos problemas en el mundo, ¿qué se va a preocupar de si mi pecado es chico, si otros pecados más grandes? Tengamos cuidado, porque Dios es infinito. Recordemos que la tierra es un minúsculo polvito pequeño en toda la creación de Dios. Dios sabe todas las cosas. El Señor dice que aún no están los pensamientos en nosotros, aún no están los sentimientos en nuestro corazón, aún no están nuestras obras, y Dios ya lo sabe todo, porque Él es omnisciente. Aún el pecado todavía nosotros ni siquiera lo estamos lucubrando en nuestra mente, y el Señor ya sabe lo que hay en nosotros. Entonces, temamos a Dios, tengamos temor del Señor. Yo creo que como dice la Escritura, cuando venga el juicio sobre la tierra, yo creo que nosotros vamos a ir parte de este juicio, porque según lo que he entendido de la Escritura, vamos a pasar un momento de tribulación, no la gran tribulación, pero vamos a pasar un momento de tribulación en esta tierra, y yo creo que va a ser un momento, y ahí donde nosotros vamos a aprender a decir, Señor, realmente contigo no hay que jugar contigo, Señor. No podemos ser cristianos, ¿no es cierto?, así de medio filo nomás. No, el Señor quiere realmente gente con temor delante de Él, gente que entienda, ¿no es cierto?, lo que es el castigo de Dios. Por eso que aquí cuando la Escritura, cuando Pablo le está hablando a Timoteo, le dice, mira, toda la palabra es inspirada por Dios y te va a enseñar, es para enseñarte, es para redarguirte, para convencerte en momentos que tú de repente dices, no sé, y que el Señor te va a mostrar. Y es también para corregir. Y entendamos, ¿verdad?, como se lo he estado diciendo todo este momento, que la corrección de Dios puede ser muy dura, como les hablaba el ejemplo de David, ¿ya? ¿Cierto? Y podemos tomar muchos ejemplos más, ¿ya? Gloria al Señor. Y lo último que nos dice aquí el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, pero nosotros tomamos esta palabra para nosotros, esta palabra gloriosa, nos dice que es para instruir. ¿Sabe que uno de repente ocupa como sinónimo la palabra enseñar, instruir? Por eso delante cuando le estaba hablando, de repente decía, instruir, no. Porque aquí lo toma como algo distinto. Una cosa es la enseñanza y otra cosa es la instrucción, ¿ya? Cuando uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué hay una diferencia entre enseñanza e instrucción? Porque mira, para que lo entendamos bien de la manera más simple posible. Por ejemplo, un joven entra a la universidad, ¿cierto? Un joven entra a estudiar, pongamos una carrera, por ejemplo, entra a estudiar mecánica, ¿ya? Entra a estudiar mecánica. ¿Qué es lo que pasa con el joven? Al principio, ¿qué es lo que hacen con él? Le enseñan. ¿Y qué le enseñan? Teoría, pues. Le enseñan la teoría, le dicen, mira, le muestran fotos, ¿verdad? Le muestran acá, ¿no es cierto? Aquí, qué sé yo, este es un motor, y las partes del motor, y cómo se conecta con lo eléctrico, y le va explicando, ¿no es cierto? Pero llega un momento que le dice, ya muchachos, ya recibieron enseñanza, ya tienen la enseñanza. Ahora, ¿qué tienen que hacer? La instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Lo llevan al chiquillo y lo ponen en un taller, le dice, ahora, mijito lindo, a ensuciarse las manitos, y empieza a desarmar el motor. Empieza a desarmarlo, ¿cierto?
y vaya viendo, ¿no es cierto? Y vaya viendo las piezas, ¿no es cierto? Eso es la instrucción. Se dan cuenta que son dos cosas distintas. Nosotros podemos tomarlo como igual, de repente enseñanza e instrucción muchas veces se toma como sinónimo, pero en este caso aquí hay una diferencia, porque Pablo hace una distinción. Una cosa, ¿no es cierto?, es la enseñanza y otra cosa es la práctica, ¿ya? ¿Cierto? Otra es la cosa en la práctica. Lo mismo cuando acá en Chillán hay un sector que se llama Quilmo, y en ese sector lo tienen, es de los militares, del ejército, del regimiento. Regimiento de Infantería número 9 de Chillán. Ese regimiento tiene hacia la cordillera tiene un lugar que se llama Quilmo, ¿ya? Y allí siempre era muy característico que a los conscriptos los tenían varios meses, ¿no es cierto?, ahí en el regimiento. ¿Qué estaban haciendo con ellos? Instruyéndolos, perdón, enseñándoles, sin equivocarme, enseñándoles. Ahí le enseñaban, ¿verdad?, todo lo que como soldados necesitan, ¿verdad?, saber como conscripto. Le enseñan autoridad, ¿no es cierto? Mira, aquí hay una jerarquía, tú tienes que sujetarte, tú a la voz del mando tenés que correr. Y una vez cuando fui al regimiento me presionaba, ¿no es cierto? Cuando ahí el sargento una vez le iba caminando un conscripto, le dice, ¡al trote! Y yo lo veo que el ¡fum! Se hizo un hito al trote. Yo me quedé con la boca abierta y quedé sorprendido realmente cómo a la voz del mando de su sargento, el conscripto corrió cuando dijo ¡al trote! Y partió, pero como un celaje. Entonces, ¿a dónde voy yo? Una cosa es la enseñanza, lo que recibimos como conocimiento, y otra cosa cuando ya tenemos que poner en práctica lo que nosotros sabemos, lo que nosotros conocemos, ¿ya? Entonces, aquí es donde nosotros debemos entender. Ahora, un ejemplo en nuestra área espiritual. ¿Cuántas veces nosotros de repente, les ha pasado a ustedes que de repente hay un predicador que está predicando, ¿cierto?, y les está enseñando respecto del amor, y les está enseñando respecto del perdón, ¿cierto? Es que tú tienes que perdonar a aquel que te hizo daño, y tú llegas a tu casa, abres la puerta, y te encuentras con una persona que, esa persona a mí me hizo daño. Pero tú te acuerdas y dices, yo no puedo tener una mala actitud, tú tienes que ir a saludarlo, ¿no es cierto?, el Señor te bendiga, y no puedes tener una mala actitud, porque tú recibiste la enseñanza. ¿Se dan cuenta? A eso me refiero yo. Recibimos enseñanza, y el Señor de repente, inmediatamente, o a veces en el corto plazo, ya nos está poniendo en la prueba. Cuando el Señor dice, tienes que amar a tus enemigos, tienes que bendecir a los que te maldicen, ¿verdad? Y de repente te das cuenta que el Señor te pone en la situación. Y no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? O que el Señor te dice, viene un predicador y les habla de la fe, ¿no es cierto? Y uno que ha inyectado, no, si yo tengo mucha fe, llega a la casa, ¿no es cierto? Te dice, hay una cuenta que pagar. No pagamos el mes pasado la luz, y se nos juntaron 2 meses, son 100 lucas. Y recién había sido instruido, ¿verdad? Enseñado, respecto de la fe. Pero ahí viene la instrucción, cuando tú tienes que aplicar lo que has recibido como enseñanza. Amén, ¿se va entendiendo? Por eso que con la Escritura aquí nos habla cuando nos habla de enseñar y nos habla de instruir. La instrucción es cuando tú ya tienes que poner en práctica lo que estás recibiendo como conocimiento. Porque yo creo que de repente en las iglesias, muchas iglesias tienen mucho conocimiento, pero al aplicarlo en la vida diaria, ahí es donde está el problema, ¿ya? Por eso que aquí nosotros tenemos que entender que para ser, ¿no es cierto?, para tener una vida conforme al corazón de Dios, nosotros tenemos que tener estas cuatro características, ¿verdad? Que el apóstol Pablo le habla a Timoteo, le dice, mira, dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, dice en justicia. ¿Y quiero terminar con esto? A fin de que el hombre de Dios, ¿ya?, que la mujer de Dios, que el hijo de Dios sea perfecto. Imagínate, si nosotros entendemos lo que es la enseñanza, lo que es redarguir, lo que es corregir y lo que es la instrucción, ¿cierto?, y lo aplicamos a nuestra vida, esto nos va a ayudar a ¿qué cosa? A irnos perfeccionando. Dice acá, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿ya? Perfecto. Esto no quiere decir que nosotros no nos vamos a equivocar nunca, ¿verdad? Esto está referido
a una perfección natural. Lo mismo cuando uno habla de la santidad, que la santidad de Dios, que es perfecta, nuestra santidad, ¿no es cierto?, es perfectible. Aquí nuestra perfección es perfectible también. Vamos a usar ese término. Aún nuestra perfección acá en la tierra es perfectible. ¿Por qué? Porque tenemos que ir mejorando, tenemos que ir cambiando, tenemos que ir creciendo en el Señor. Dice aquí la Escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, ¿te das cuenta? Que enteramente, aquí no, nada falte, que seamos cabales, íntegros. Dice la Escritura, enteramente preparado para toda buena obra. Mira aquí lo último que le dice el apóstol Pablo. Toda esta bendición que Dios hace llegar a tu vida, ¿para qué es? ¿Para ti? Sí, es para uno. Pero aquí le está diciendo enteramente preparado para toda buena obra. Esto tiene una finalidad. Esta instrucción del apóstol Pablo a Timoteo tiene una instrucción. Enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere que nosotros hagamos buenas obras acá en la tierra. Que todo lo que hagamos sea conforme al corazón de Dios. Que sea una buena obra. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Ya tenemos nuestro tiempo ocupado para la predicación de esta noche, para la enseñanza de esta noche, confiando en el Señor de que esta palabra haya llegado a sus corazones. Traté de explicarlo lo más didáctico posible y que, bueno, esta palabra no se les olvide. Lean la Escritura, no se queden solamente con lo que recibieron ahora, sino que también lean la palabra y vuelvan a meditarla. Yo sé que el Señor, si buscan de corazón, van a encontrar nuevos mensajes, nueva palabra, porque esto es como un pozo que el Señor hace brotar y brotan aguas de bendición. Si buscamos, dice la Escritura, vamos a encontrar siempre, en el nombre del Señor. Amén. Así que le damos gracias al Señor, cada uno de ustedes, hermanos, por haberse conectado. El Señor les bendiga, el Señor les haga madurar en Él, nos haga todos madurar en Él, necesitamos todos madurar en Él, y que esta palabra inspirada por Dios cumpla su propósito para lo cual fue enviada a la tierra, fue enviada a la humanidad, fue enviada específicamente a cada uno de nosotros, a nuestras vidas. Amén. Amén. Le quiero pedir a mi esposa permiso para pedirle a mi esposa que haga una oración final. Amén. 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 Padre eterno, Señor, gracias te damos esta noche por estar ante tu presencia, Cristo Jesús. Padre, y aprendiendo cada día más de ti, Señor, porque es necesario que como iglesia tuya, Señor amado, tengamos el conocimiento, Señor, a través de tu palabra, para poder ir perfeccionándonos en este caminar por esta tierra, Padre mío. Porque queremos, Señor, a través de esta enseñanza, Señor, ir corrigiendo nuestros caminos, Señor, con tu ayuda, para mostrar al mundo tu verdad, tu justicia, tu juicio, Señor, mi Dios, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, mi Dios, porque tú estás siempre presente en nosotros, Padre mío, mi Dios. Y como hijos tuyos, como pueblo tuyo, Señor amado, tú estás guiando nuestros caminos, Señor, mi Dios, para que seamos testigos tuyos en la tierra, Señor, y mostremos tu verdad gloriosa a toda criatura, Señor, Padre. Gracias te doy por tu siervo, Señor. Gracias, Padre mío, por tu palabra maravillosa. Gracias, Señor amado, por tu siervo, por los hermanos que se han conectado, Padre mío, para escuchar de ti, Señor, lo que tú tienes que hablarnos cada día, mi Señor. Porque en tu iglesia debemos aprender, Señor, mi Dios. No podemos quedarnos sin tu conocimiento, porque si no, Señor, tu pueblo perece, porque le faltó conocimiento, Señor, y no queremos, Señor amado, llegar a ese punto, Padre mío, sino queremos ser entendidos de tu palabra, amado Dios. Gracias, Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, agradeciéndote tu presencia maravillosa, Padre mío, Señor, y a ti sea toda gloria, honra, alabanza y adoración por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Gracias, Pastor Mario, gracias, Pastora Venecia. Bendecimos sus vidas. Le damos gracias al Señor porque nos permite escuchar su palabra. Yo sé que su palabra
trae vida a cada uno de nosotros. Es necesario escuchar, meditar, ¿cierto? Examinar y porque su palabra nos examina a nosotros mismos, entonces eso es necesario siempre tiene que estar presente. Así que gracias, pastores, muchas gracias, son de grande bendición para nosotros. Gracias por todo el cariño, por todo en realidad, por toda la preocupación, sé que siempre están ahí orando, intercediendo, y de verdad que se agradece mucho esta coinonía que hay entre nosotros, el cariño. Así que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a seguir y quiero invitarle, hermanos, a que podamos orar. Vamos a orar por todas las peticiones, por todos los enfermos. Usted sabe que seguimos orando. Hay muchas peticiones, así que vamos a orar al Señor. Quiero que en sus oraciones puedan tener presente a la hermana Inés. Ella igual está delicada de salud, bueno, a su esposo, que es hermano Fernando. Entonces, pedir la oración por ellos también en especial, que nuestro hermano Mario lo estaba pidiendo. Y así por todas las peticiones que están presentes, que seguimos orando por Ingrid, por la esposa de Mario, por Rosita González, que estamos pidiendo un milagro de sanidad para ella, que tiene cáncer. Bueno, y también principalmente por el pastor Carlos. Yo no sé si la pastora le ha contado de cómo estaba el pastor, si es la noticia. Bueno, ayer hubo un diagnóstico, la verdad que después que le dio el infarto le vino arritmia cardíaca y el médico le dijo que era normal que después del infarto sucediera eso, pero que eso iba a pasar, pero todavía está hospitalizado. Hoy día no he llamado ni tampoco le he mandado WhatsApp porque está haciendo un esfuerzo, él está escribiendo ahí porque está en la UCI o hablar por teléfono. Solamente, bueno, se está recuperando, hemos visto que la mano de Dios está orando en él y bueno, nosotros la única manera es estar orando por él para que el Señor lo lleve de vuelta a su casa y